Eso. Dale, vuelvo desde ahí. Una alternativa al sobre. Si será por las malas, será informados. Bueno, nos vamos a meter entonces en el Será Informada desde el día de hoy y decíamos hubo una publicación dentro del boletín oficial. Recordemos que en el día de ayer, 20 de octubre, se cumplía el plazo final para que el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, efectivamente dicte, promulgue a través justamente del boletín la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia Pediátrica enfocada en la asistencia al Hospital Garrahan. Ayer se cumplía el plazo que tiene el gobierno entre que el Congreso de la Nación termina de rechazar. No, en este caso aprobar, ratificar esta ley y que el Ejecutivo la promulga. Recordemos que en ambos casos se trata de leyes ratificadas, es decir, fueron votadas, aprobadas por ambas cámaras, el gobierno nacional las vetó, las cámaras las volvieron a ratificar, las volvieron a aprobar. Llegan al Ejecutivo y ¿qué decide el Ejecutivo? Ok, la promulgo, pero al igual que con la ley de discapacidad, no queda con aplicación, no queda con vigencia, sino que quedan suspendidas hasta que el Congreso determine la fuente de financiamiento. Tenemos, Mati, ahí te lo agregas un cachito nada más, en el Drive, la publicación en el boletín oficial para que ustedes también puedan leerlo. De esta forma quedan promulgadas pero suspendidas. Lo cual es totalmente un contradictorio. Contradictorio en y es un atentado contra la institucionalidad. En términos literales, esto es lo que venimos diciendo siempre, ¿no? Quien cursó ciudadanía de secundaria sabe que el orden, digamos, los pasos para que una ley se promulgue son los que estuvo haciendo el Congreso. Respetó el veto del presidente, consiguió los 2/3 en ambas cámaras, la volvió a aprobar ambas leyes, y si incluimos a discapacidad, podemos decir 3 leyes, Sí. y cuando llegan efectivamente al Ejecutivo dice la promulgo, pero sin aplicación, la promulgo, pero no se va a ejecutar hasta que el Congreso diga cuáles son las fuentes de financiamiento. Algo Eso totalmente ilegal. ilegal, ¿no? totalmente inconstitucional, incluso porque va en contra de, como decimos, cuál es el mecanismo de una república para sancionar leyes. Pero es un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Nos extraña en clave de que este gobierno necesita ganar tiempo, ¿no? Y decíamos, bueno, las derogaciones de las leyes van en ese mismo sentido, ¿no? En la de ganar tiempo, especular con esto, con patear la pelota para adelante, ¿no? Con no asumir el costo político. El gobierno está más enfrascado en no acusar el costo político que tiene perder una batalla política en el Congreso y encima que Milei tenga que firmarla y encima, bueno, patear concretamente los pagos. Ahora, en este movimiento, lo que queda fuera son pibes sin atención, las vidas, trabajadores, sí, obviamente las vidas de los niños, pero además trabajadores sin sus sueldos, los pibes con una atención deficiente, etcétera, etcétera. Sí, etcétera. y lo mismo que hablábamos, por ejemplo, en el caso de ayer de los vaciamientos que se terminan dando por desfinanciamiento, un montón, cientos y cientos de trabajadores que terminan renunciando porque no les alcanza para llegar a fin de mes, entonces, y que no son reemplazados. Entonces, también ese engranaje que se va rompiendo, que quizás no se ve en la inmediatez o no lo vemos todos, pero que implica que los turnos tarden mucho más, que los turnos tarden mucho más, implica que un diagnóstico pueda llegar a tardar mucho más, en el caso, obviamente, del Garrahan, en el caso de la discapacidad también lo mismo, porque no solamente la ley de emergencia en discapacidad tenía que ver con las prestaciones,
y las pensiones por discapacidad, sino que también con el trabajo de los acompañantes, ¿no? Que también muchos de ellos han tenido que renunciar a sus trabajos. Así que hoy y mañana son jornadas de mucha lucha. Las organizaciones del Foro Permanente por la Discapacidad ya habían convocado por 48 horas desde el día de hoy a un paro de actividades al que califican de cese involuntario para que se cumpla la ley de emergencia en discapacidad, y van a cerrar el plan de lucha con una movilización mañana 22 de octubre a las 11 horas en del Congreso, al Ministerio de Salud, a cargo, recordemos, de Mario Lugones. En el caso del Garrahan, se realizó una conferencia de prensa en las puertas del Garrahan y con la participación de múltiples espacios sindicales, estudiantiles, de trabajadores de la salud y la discapacidad. De esta forma se realizará una gran concentración en el día de hoy a las 16 horas en Plaza de Mayo. Desde ATE Garrahan resumieron la situación diciendo: estamos orgullosos de ser parte de esta convocatoria común que trata de plasmar una acción unificada, un problema que todo el pueblo tiene en claro que tiene una misma raíz: el destrato a las personas con discapacidad, el destrato a las universidades, el vaciamiento del Garrahan. Esa misma raíz es la política de ajuste de este gobierno. Así que hoy, 16 horas, estará movilizado el sector en defensa del Garrahan. Y en tercer lugar, también habrá mucho movimiento con respecto a las universidades. Hoy y mañana, paro universitario, en el día de hoy convocado por FATUN, la Federación Argentina de los Trabajadores Universitarios, es decir, los no docentes. Convocaron al día de hoy un paro de 24 horas, así que hoy no habrá clases en ninguna de las universidades del país que hayan adherido, obviamente, a el gremio FATUN, sin concurrencia a los lugares de trabajos, con la consigna: sin aplicación de la ley hay paro. Y ahí podemos juzgar un poquito de descoordinación. Habrá mañana paro docente, convocado por la CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, que dispuso una jornada nacional de protesta para tanto hoy como mañana, pero el paro será mañana, digamos. Hoy habrá una jornada nacional de protesta y visibilización, y el paro será por 24 horas a partir de mañana. La CONADU Histórica, por su parte, resolvió un paro de 48 horas que incluye, digamos, tanto hoy martes como mañana. O sea, jornada de lucha, miércoles. y el paro se concreta también conjuntamente el día de mañana, miércoles, ¿no? No, porque hoy hay paro de ATU, hoy hay paro de FATUN. De FATUM. Mañana hay paro de CONADU. De CONADU. Y CONADU Histórica convocó los 2 días. Con lo cual, claro, O sea, las dos básicamente CONADU no hay- van a coincidir el miércoles. Bueno, Básicamente no va a haber mientras- paro, no va a haber clases en general para quienes adhieran, no va a haber clases en las universidades ninguno de los 2 días, con muchas jornadas, digamos, de visibilización y de lucha y de protesta en estos días. Yo quería sumar algo, no sé si vieron el tuit de Pablo Quirno, que es el secretario de Finanzas de Javier Milei, que Mati, te dejé por ahí el tuit en el WhatsApp, que dice: la Secretaría de Finanzas anuncia que ha comenzado las tratativas para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación. El mismo día que pasan todas estas cosas, ¿no? Esto lo tuiteó ayer. Sí. Esta operación, comúnmente llamada deuda por educación, consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales. Para su estructuración se ha designado a JP Morgan, todos los del gabinete de Javier Milei trabajaron en JP Morgan, como el banco que nos asistirá en este proceso. Los ahorros generados por esta operación serán destinados a consolidar la inversión educativa a largo plazo, reafirmando el compromiso del gobierno con el desarrollo del capital humano y el futuro de los argentinos. Así es, sí, la declaración del día de ayer de la Secretaría de Finanzas. En un ratito, por suerte, le vamos a tener a Clara Razu, que Sí. también nos va a ayudar a entender Para un poco más. explicarnos esto un poco y Sí. decirnos Sí. a qué se parece, porque viste que en la historia comúnmente hay repeticiones, así que seguramente Clara nos va Pero a por contar. un lado te dicen esto de la deuda por educación, y por el otro lado no aplican a la ley de financiamiento de la educación. La verdad que sí. Bueno, se estará entonces en alerta porque la búsqueda de los distintos gremios, de los distintos sectores afectados por esto, es justamente presionar al gobierno para que efectivamente cumpla con lo que tiene que cumplir, que es promulgar efectivamente, con vigencia, las leyes, por lo menos en este caso estas 3 leyes, como decíamos: emergencia en discapacidad, ley de emergencia pediátrica para el Garrahan y la ley de financiamiento
universitario. Y bueno, y nos vamos con otra noticia un poquito cortita, pero para repasarla, está habiendo, bueno, hay una discusión entre las distintas fuerzas políticas de cara a este domingo que tiene que ver con el resultado, ¿no? Con el recuento de los votos, en este caso, a partir de que el gobierno nacional está queriendo instalar, y esto fue lo que se utilizó en la prueba de la semana pasada, que hay quienes dijeron que la prueba fue un desastre. Sí. Varios salieron a decir que fue un despelote, que fue un desastre la prueba por parte de la Dirección Nacional Electoral. Tampoco que es tan difícil, ¿no? hubo un simulacro este fin de semana. Y el conflicto empieza a partir justamente de que la DINE, la Dirección Nacional Electoral, presenta un recuento de los votos a nivel nacional, algo que nunca se ha hecho, ¿no? En vez de contar por provincia y que cada provincia tenga su resultado y sus números, que se cuenten en todo el país. ¿Cuál es acá el conflicto y por qué los apoderados de Fuerza Patria presentaron una solicitud formal ante la Cámara Nacional Electoral para que el gobierno se abstenga de hacer esto? Bueno, porque, por ejemplo, Fuerza Patria compite en 13 provincias con el sello de Fuerza Patria. Y en las otras provincias compite, pero con sellos o nombres locales. Ajá. En cambio, la Libertad Avanza compite en las 24, digamos, los 24 distritos, en las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el partido, nombre, la el alianza del sello, partido. claro, La Libertad Avanza. Entonces, esta búsqueda de presentar un resultado único a nivel nacional en las elecciones legislativas, que como decimos nunca se hizo, busca por parte del gobierno instalar una idea de triunfo, o por lo menos están buscando generar las condiciones para que, a pesar de tener malos resultados, puedan instalar una narrativa de que les fue mejor que al peronismo. Por lo menos esa es la búsqueda por parte del gobierno nacional, desde los apoderados del peronismo, que como decimos son quienes presentaron esta solicitud formal para que no se haga esto, no se difundan los datos de esta forma. Dijeron que podría inducir a un error en la ciudadanía y que carece de sustento legal hacer el conteo de esta forma. Porque aparte también ayer veía que, por ejemplo, si las últimas elecciones legislativas se hubiesen hecho de esta forma, también el peronismo, en vez de haber ganado por la distancia que ganó, podría haber ganado por 14 puntos más, por ejemplo. Digamos, es una forma de contar que no es la que se ha utilizado históricamente y que puede prestarse a grandes confusiones. Imagínense que estamos discutiendo la foto del lunes, porque esto es Claro. cómo queda la foto, más que del lunes, del domingo a la noche. Esto es cómo queda la foto a las 10:30, 11 de la noche del domingo, y peor, cómo queda el relato del lunes. Que acá es me parece el punto central en el cual el gobierno quiere posicionarse, teniendo en cuenta que seguramente va a volver a tener un revés muy importante en la provincia de Buenos Aires. No una buena elección como para recuperar ese porcentaje electoral ni en Santa Fe ni en Córdoba, exclusivamente en Mendoza seguramente tenga un buen resultado electoral, y entonces así va a ser muy difícil que el gobierno logre recuperar a nivel nacional todos los votos que perdió, o mejor dicho, la diferencia que tiene con Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Pero por poner un ejemplo, Gildo Infran en Formosa no está Fuerza Patria. Claro. Ahora, Gildo Infran es Fuerza Patria. Si vos pensás en si este frente electoral continúa de cara al 2027, obviamente votan todos juntos. Entonces, bueno, me parece que ahí hay un elemento también central para pensar en cuál es la preocupación del gobierno, ¿no? La preocupación del gobierno hoy es la foto del lunes. Cómo construir un relato que pueda venderla a los Estados Unidos, no como una derrota estrepitosa. Ahí está, bueno, va a ser un poco también el conflicto de estos últimos días. Claramente crece la preocupación en el gobierno por los resultados que vayan a tener el mismo domingo. Tranquilos no están, porque si no, no estarían discutiendo estas cosas que nunca se han discutido, como tantas otras, ¿no? Que están buscando instalar de cara a estas elecciones, entre ellas, si querés votar al pelado, votar al colorado o algo así. Si hubiesen acordado antes, hubiesen fugado menos. Bueno, vamos entonces a separar un cachitito y a la vuelta seguimos con más noticias en Este Será Informades. Seguinos en nuestras redes, en @Radio Trinchera y @Revista Trinchera, para mantenerte informado de todo lo que sucede en La Plata y el país.
Bueno, 20 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Recuerden suscribirse a el canal de Fundamental. YouTube de Trinchera TV, ponerle un me gusta que nos ayuda mucho, un comentario ahí en el chat o al 221-314-6881. Como todos los días queremos escucharlos a ustedes. Se acercan las elecciones, son este domingo, ni más ni menos. Así que cuéntenos si no son de acá, si van a ir a votar a donde tengan que ir a votar. Nos gusta hacer termómetro ¿Cómo la están electoral. viendo? Claro, ¿cómo la están viendo? ¿Cómo la están viendo? Si ya tienen definido su voto, si ya saben a quién van a votar y PRODE. Dale, Porque nos ahí gusta va. un poquito que arriesguen. Prode, Sí. por lo menos de el orden de las fuerzas. De acá hasta el viernes Sí. podemos recibir tranquilamente su PRODE. Después, si quieren seguir con toda la programación de Radio Trinchera, mandando al 221-314-6881 su PRODE, lo pueden hacer tranquilamente, que se pueden ganar una felicitación inmensa. Ahí está. De este programa el día lunes. Y algo más también. Si algún regalito siempre hay dando si le vuelta. pegan, algo sorteamos. Sí. Si le pegan, algo sorteamos. Se lo merece. Pero tiene que ser con Sí. buen augurio, no manden malas vibras. Mientras tanto nos vamos a meter Como en el con Male. Mundial. A ver, Male, cómo estamos con la comunidad. Estamos todavía. Todavía Todavía estamos. Estamos vivos y en pie. Tengo 2 noticias el día de hoy. Las 2, por supuesto, malas. No. Pero bueno, promueven fumigar a 10 metros de una escuela. Esto es en Entre Ríos. El diputado entrerriano, Atilio Benedetti, ex Juntos por el Cambio y actual UCR, si no me equivoco, busca impulsar un proyecto de ley que permite fumigar con agroquímicos a pocos metros de viviendas, escuelas y áreas naturales. Lo promueve por ley, porque viste que es algo habitual que Sí. suceda, no habitual, pero digo, suele pasar que fumiguen a pocas cuadras Sí. de escuelas rurales, más que nada. Ahora, dejarlo asentado por ley. No, sí, buscan que esto sea una ley, porque, y bueno, organizaciones socioambientales advierten sobre el peligro de fumigar tan cerca de la comunidad rural, ya que se pone en riesgo la salud, además del medio ambiente, ¿no? Denuncian que este proyecto busca blanquear prácticas peligrosas y reducir los controles ambientales sobre el uso de plaguicidas. El proyecto replica una ley aprobada en Entre Ríos. Si se aprueba, habilitaría aplicaciones en la tierra y con drones a 10 metros y áreas a 45 metros. Según Atilio Benedetti, se trataría de distancias seguras, pero quienes conocen de medio ambiente saben que el uso de estos productos agrotóxicos pueden afectar el aire, el agua y los suelos a cientos de metros de distancia. Desde la Coordinadora por una Vida Sin Agrotóxicos, Basta es Basta, con base en Entre Ríos, calificaron el proyecto como una ley tapón, impulsada por cámaras empresarias del sector agroquímico y alertaron su triple impacto negativo en salud, ambiente y lo fiscal. Otro punto que preocupa a las organizaciones socioambientales es la escasez de información que brinda el proyecto, ya que no plantea trazabilidad ni control sobre los productos, los servicios de fumigación ni los cuidados laborales de quienes lo realicen y lo trabajen. Teniendo en cuenta que hay una ley vigente que exige los controles sobre los agrotóxicos que se utilizan y cómo se utilizan, además de evaluar el impacto que tienen sobre el lugar, ¿no? La Ley General del Ambiente se llama y es la Ley 25.675. Y bueno, desde Basta es Basta expresaron lo siguiente en diálogo con Era Verde. El resultado es una ley que no protege, sino que disimula el problema. Convierte una práctica potencialmente peligrosa en una actividad invisible para el Estado. Bueno, esa es la noticia. Esperemos que no avance este proyecto que quieren. Este proyecto está presentado en la legislatura de Entre Ríos. Tengo entendido que sí, que es ahí en Entre Ríos, es algo de la Recordemos provincia. que no hay una legislación nacional al Claro, respecto. por La eso única pregunto. ley es esta Ley General del Ambiente que hacía referencia Ajá. a Male. Pero después después hay cada provincias claro, que tienen sí. regulaciones. Por ejemplo, la provincia de Buenos Tiene Aires su propia ley estaba ambiente. buscando justo Mirá. el número exacto Sí, de la sí, ley, sí. que es la ley 10.699, que es de Esa rige acá. 1988. Sí, en la provincia. Debe ser en por los provincia de Buenos Aires. diferentes territorios, ¿no? Fue Porque- violada durante la administración de María Eugenia Vidal, recuerdo con muchas denuncias. Y, No, pero Mario te la arreglaba fácil. Si no querés fumigar cerca de una escuela rural, mejor cerrar la escuela rural. O Claro. sacar a los chicos. Y- Porque es lo que ha hecho. María Eugenia Vidal se ha dedicado a cerrar escuelas rurales y a fumigarles alrededor. Única gobernadora en la historia de la provincia de Buenos Aires que tiene más escuelas cerradas que abiertas. Qué locura.
Otro dato con esto para para Sí. quienes les interese el tema y quieran profundizar, hay un documental muy interesante que se llama Pueblos Fumigados. Está en YouTube, Es si no me terrible. equivoco, lo acabo de googlear para que aparezca. Es de 2018 y habla un poco de esta matriz productiva existente en la Argentina que crece y que obviamente afecta a poblaciones, sobre todo de ambientes rurales y de grandes pools de siembra. Estamos hablando principalmente de soja, pero obviamente otros granos también, y que este paquete verde que se vende a productores y productoras, obviamente se plantea con, por lo menos una técnica a la hora del cultivo que requiere constantemente de la aplicación de estos productos, que obviamente son un negocio, ¿no? Los Sí, son un agroquímicos negocio, son, sin lugar a dudas, uno de los principales negocios, y la Argentina, uno de los principales países compradores de productos que en algunos otros países están prohibidos. Perdón, quiero hacer una aclaración muy Mm. importante, que es que en realidad este diputado Sí. por Entre Ríos, Atilio Benedetti, como decía Male, de la UCR, dentro del frente de Juntos por el Cambio, en realidad la presentación es en la Cámara de Diputados Nacional. Ah. Es una ley para que tenga vigencia en todo el territorio nacional, no en la legislatura Es de aún Entre más Ríos. peligroso. Es peligroso si se aplica en Entre Ríos, de por sí ya es peligroso, pero si se aplica en todo el país también, porque estamos, acá mismo lo mencionaba, porque aparte, que no recordemos que tenemos es- en cuenta muchos cuidados que tenés que tener a la hora de aplicar estas cosas. No, y la construcción de un marco legislativo de esta forma, tan benevolente con las empresas de agrotóxicos a nivel nacional, después lo que habilita es que cada provincia pueda adherir a estas leyes Sí. o realizar leyes, que es mucho más complicado que terminen por contradecir a la misma, sino que la profundicen. Lo mismo con las ordenanzas municipales, ¿no? Si hay un marco Sí. legal nacional, bueno, después aplicar eso mismo en cada provincia está mucho más facilitado, en este caso con la habilitación de los agrotóxicos. Sí, bueno, y tampoco dan muchas explicaciones de cómo se hacen y cómo se va a llevar adelante esas prácticas. Así que bueno, esperemos que esto no avance y pasamos con otra noticia que es sobre los trenes de Argentina, porque continúa el desguace y la quita de estaciones de tren. El gobierno nacional viene desafectando muchos terrenos pertenecientes a estaciones de tren. En este caso hablamos de Dauriaux, no sé si lo pronuncié bien. Deró, Deró, ahí está, mira, así se escribía porque Deró. es francés. Yo solo lo sé porque tengo un amigo que iba conmigo a la facultad que era de Deró. Yo conocía a Deró, pero no sabía que se escribía así. Sí. Bien, una más para agregar a la lista, ya que desde que asumió Javier Milei son decenas de las estaciones que el gobierno eliminó, entre ellas Barrow, en Tres Arroyos, la de Benito Juárez, la de Balsa, Lincoln y la de Elordi General Villegas. Que También, no me cierre la de Chacabuco que me la reinstaló Alberto Fernández. también Tigre, Carupa, Virreyes y San Fernando. También tenemos bastantes, ¿no? Lo que preocupa, además de que cada vez llegan menos trenes a destinos donde antes lo hacían, es que no aclaran para qué van a usar los terrenos de las estaciones, ni cómo van a reemplazar esa falta de transporte al que la gente, obviamente, había muchísimos usuarios de los trenes. Además, cancelaron todos los proyectos para recuperar tramos que se encuentran inactivos. De 2023 para acá son al menos 12 las estaciones que ya no están funcionando. Todas tienen en común sí, que unían ciudades fuera del área metropolitana de Buenos Aires y todas tenían demanda de público. La excusa del gobierno nacional para llevar adelante este ferrocidio es que las vías se encuentran en mal estado, pero al mismo tiempo abandonaron las tratativas con China que hubieran permitido renovar todo el tendido. ¿Por qué no negocia con comunistas, Malena? Ya No, te lo bueno, dijo pero él. se portaban bien los chinos. Sí. De hecho, todas las formaciones son chinas. Bueno, en Tiempo Argentino hay una nota muy interesante sobre los trenes, por si quieren también profundizar en esta noticia, que es muy terrible, la verdad. Es como en el gobierno de Menem que quitaron muchísimos trenes, que es un transporte muy eficaz, también es muy barato y también seguro. El tren, si está, obviamente, si tiene los cuidados correspondientes y el Estado está presente y arregla las vías y demás, es un transporte
seguro, Sí. económico y también puede recorrer todo el país. Ya no lo hace, y pero reduce muchísimo también la emisión de gases Claro. de emisión de carbono y demás, que los autos, los colectivos y demás son mucho más contaminantes para el ambiente. El tren, Sí. aparte es Además, en un eléctrico. país tan extenso como el nuestro, Sí, sí. la línea férrea es Aparte, fundamental. ellos No no se solamente hacen para los- el tránsito de de personas, ¿no? contenedores, por ejemplo, de producción. ¿Sí? Por ejemplo, Claro. granos o el que comúnmente pasa aquí a las 2 de la tarde, quienes Sí, el somos tren aquí de carga. en la estación de Tolosa, vemos el tren de carga que trae coque para abastecer energéticamente, sobre todo, a el sur argentino y viene aquí, llega y en barco sale para el sur. Obviamente tendría un costo menor porque el traslado en barco Todo. es más caro. Se te arruinarían menos las rutas. Pasa que a este gobierno tampoco le importan las rutas. No, y me parece que el punto que da Male es central porque habla de la conexión con Por fuera del pueblos, AMBA. con pueblos que son parte de la idiosincrasia bonaerense. Yo Sí. siempre pongo un ejemplo muy claro. En Chacabuco estuvo cerrado el tren de pasajeros de personas. En un momento Sí. había uno que no se podía usar frecuentemente, digamos, era un destartalo tremendo. Ajá. Pero hasta el gobierno de Alberto Fernández, digamos, hasta el 2021, más o menos, 20, no había vuelto el tren de pasajeros de personas. Durante todo ese tiempo, Chacabuco estaba desconectado por vía cualquier transporte barato o transporte en general, porque el colectivo tampoco te dejaba en el interior de la ciudad, sino que te dejaba en la entrada, de un pueblo que pertenece al mismo partido. O sea, vos no podías ir de Chacabuco, ciudad cabecera, que tiene el hospital, que tiene la municipalidad, que tiene lo que tiene una ciudad cabecera, no podías ir al propio pueblo Si no era de su por mismo car- partido por si no era por ruta. remis. No, en remis, porque el colectivo encima te dejaba en la Ah, entrada la de la entrada, ciudad. Bueno, no ingresaba. en O sea, o Henderson tenés un pasa auto lo propio mismo. o pagar el remis. loco. Y estamos hablando de, lo que digo, hospitales, En trámites en Henderson, municipios. el pueblo donde es mi papá, si no vas en combi no llegás a Claro. Henderson, o sea, a menos que tengas auto, ¿no? Claro. Porque antes llegaba el tren hasta Pehuajó, este tren también lo quitó Javier Milei, es otro más que no lo mencioné, pero también lo quitó, y entonces ya no tenés tren que te deje cerca de Henderson, así que, bueno. Pero aparte, recordemos que no cuando- no es muy de, perdón, pero no es muy de ciudad No del es de futuro, potencia mundial. claro, no es de potencia mundial tener los pueblos desconectados entre sí. No, y la línea férrea, que me parece que acá es el gran punto, ¿no? Porque uno dice, bueno, el tren tarda mucho. Sí, tarda mucho si no se pone guita, porque Sí. a uno dirán, che, es deficitario. No es deficitario el tren cuando vos tenés conectado Si a fuera tu deficitario población. no lo hubieran querido poner los británicos, Claro. los chinos. Imagínate, si fuese deficitaria la línea férrea, ¿por qué las potencias del mundo pondrían líneas férreas en cada país y financiarían, en este caso, estructura Claro. en otro país? Porque están financiando infraestructura. Obviamente en clave de un interés, como fue la ramificación de la línea férrea en la Argentina. Les recomendamos Ferrocarriles Argentinos de Scalabrini Ortiz para que vayan a chusmear, donde la denuncia es un poco, bueno, che, buenísimo la ramificación férrea, pero está hecha en base a las intenciones del Imperio Británico de Claro. sacar las riquezas del puerto de Buenos Aires, Claro. o mejor dicho, traerlas desde los distintos puntos del país hacia el puerto de Buenos Aires para llevarlas a la casa matriz, en este caso a Gran Bretaña. Pero incluso así dejan claro lo importante, Lo importante que son que es. Sí. las vías férreas, ¿no? Por supuesto. Ahora son los chinos los que ponen plata, no solo en la Argentina, sino en muchos países de América Latina y de África, en construir redes para el desarrollo. ferroviarias, porque es el mecanismo más ágil, más rápido y más barato de transportar, como Sí. decíamos, no solo personas, sino también productos, más en un país tan agrícola, amplio. ganadero como lo es la Argentina. Así que, bueno, muy interesante esto que trae Male, que no serán buenas noticias, pero que es importante Sí, que las tenerlos en cuenta. las tengamos en cuenta. Así es. 10 minutos para las 10 de la mañana. A ver con qué seguimos. Si lo entienden por las buenas, me encanta. ¿Por las buenas o por las malas?